a dirigir prácticamente este sector poderoso de la producción en la República Argentina, que es la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. Una de las entidades señeras, precisamente, que no solamente hace la recuperación de los países que de alguna manera instrumentan políticas destinadas a preservar y a proteger a la pequeña y mediana empresa, sino que constituyen también un fuerte componente en materia laboral. Y de eso han estado hablando precisamente hace pocas horas nada más en Buenos Aires, en una reunión con CEPIME, con el titular de CEPIME, con la ministra Débora Giorgi, donde este tema creo que fue uno de los elementos de discusión que se pusieron sobre la mesa. Eduardo, ¿cómo te va? Bien, bien, Ricardo. Es así más o menos. Es así. Por supuesto que nosotros lo hacemos en un marco económico que posibilita esta discusión, porque hace un tiempo atrás estábamos viendo cómo salvábamos las empresas, cómo corríamos para que no nos cerraran las cuentas corrientes. Es decir, hay una nueva situación macroeconómica que nosotros creemos va en el camino correcto con las correcciones que hay que hacer, pero para que este modelo incluya verdaderamente a las pequeñas y medianas empresas, donde los funcionarios reconocen con claridad, son el 99,6% de los establecimientos, son micro, pequeños o medianos, y ocupan más del 70% del empleo, requieren políticas específicas. Dentro de eso, lo que estamos planteando nosotros como institución y como forma de avanzar y desatar algunos nudos, por ejemplo, que aparecen en el reportaje, que aparecen en la queja de algunos empresarios, y con razón, es la de segmentar las políticas, y esto significa que hay medidas de tipo general que no tienen la misma implicancia. A ver, nosotros decimos también de hablar de pequeño y mediano empresario, pero va a parecer una cuestión obvia. Viene un pyme. Ahora, vos podés ser pequeño y yo mediano. No se puede ser pequeño y mediano a la vez. Las medidas no son las mismas. Claro. El tamaño, el acceso. Entonces, nosotros estamos planteando... de logística, de marketing. Claro, que tuvimos un Estado en la década del 90... Quizás le faltó al economista desarrollar cuál era el rol y quienes contribuyeron a la construcción de ese Estado, que lo aplaudían, que justamente era un Estado ausente, que era un Estado que destruía empresas, que era un Estado que justamente hacía de la no intervención una de sus principales virtudes. La regulación del mercado. Y hoy tenemos un Estado que, de ser un Estado bobo, entra a intervenir, pero que no tiene todas las herramientas ni tiene el andamiaje legal. El andamiaje legal todo está... ¿Por qué no tiene las herramientas? Y no tiene las herramientas porque no se ha desarmado en el Estado toda la estructura legal, funcional, que existía, por ejemplo, para las pymes, para no escaparme de eso, ¿no? Esta pregunta, ¿sabe por qué? Porque muchas veces con vos hemos discutido de que las pymes siempre fueron instrumento electoral. Y que nunca, cuando llegaban al gobierno, las pymes eran olvidadas olímpicamente. Ahora, se preocupan por las pymes, pero todavía no alcanza porque no hay una estructura para eso. Se ha mejorado mucho, es decir, nosotros tenemos que reconocer, las pymes tenían 95 empleados, hoy tiene 300 y pico, tratando de sacar justamente a los burócratas que frenaban. Lo dice que el año pasado ejecutó todos los programas y tuvo que pedir refuerzo de la ejecución de los programas, y aún durante la administración, las primeras presidencias del presidente Kirchner, había subejecución, sí, porque no había entendimiento, porque el Estado no encontraba las formas. Entonces, hoy tenemos que buscar, ante una nueva situación, discutir ese plan estratégico del que hablabas vos en la primera mesa, en un sentido, y cómo intervienen las pymes, que son las dadoras de empleo. Entonces, es muy difícil encontrar esto de haber buen clima de negocio. ¿Qué significa haber buen clima de negocio? Buen clima de negocio, exigen buen clima de negocio. Desde el año 2002 al 2009 van a salir unos estudios de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de 3 de Febrero y de Flaxo, que demuestran acabadamente que el sector más concentrado de la economía, ese que paga las fundaciones que hacen algunos de los pronósticos, ganó lo que no ganó en la historia del país. Yo te doy un solo ejemplo. Durante el primer periodo, 2002-2005, no reinvirtieron, más aún,
con la amortización de capital, la tasa de reinversión fue negativa. ¿Sabés cuánto es del año 2006 al 2009? El 16,2%, es decir, cada 100 pesos que ganaron, reinvirtieron 16 pesos. Te doy un solo ejemplo para que entiendas. De 836 millones que ganó entre el 2006 y 2009 Molinos Río de la Plata, que es para el mercado interno del que se hablaba, reinvirtió 68 millones de pesos. Estos señores que hablan del Estado, de cómo incrementa la demanda y con eso interviene en el mercado y deforma y que por eso... no resulta que algún vocero de Ratazzi tendría que venir, porque no están diciendo nada de los 520 millones que le van a dar a Fiat para eso, ¿no? Eduardo, convengamos una cosa también, que hubo construcciones oligopólicas que evidentemente fueron de alguna manera concentrando ese poder económico. Ahora, yo voy a otro dato. 99,6% es parte de la, mejor dicho, es la pequeña y mediana empresa que aporta producción y trabajo y laburo. Ahora, ¿cuál es el incentivo que tienen ustedes cuando vos para el mercado interno necesitas invertir para poder solucionar el tema de la demanda y vas a un banco y tenés que pagar una tasa del 3% mensual? Claro, la primera etapa en la que se ratificó las bondades de las pymes, ¿qué te decían de las pymes? ¿Cuáles son características? Reinvierte fácilmente, se adapta, encuentra los nichos. Y quedó demostrado, es lo que más empleo absorbió. Y vos leías, hace memoria, 3 años atrás, que vos le preguntó a un empresario cómo hizo, y reinvirtió las utilidades o algunos activos que había extraído, lo había puesto en ladrillo, eso, dijo, no, vale la pena y lo pongo. Pero no recurrió al sistema financiero ni al mercado de capitales. Las pymes tienen vedado el acceso. Entonces, habría que hablar, porque muchos de los dueños y accionistas de los bancos son los mismos dueños de las empresas que recién le costaba tanto decir que necesitamos una nueva ley de entidades financieras. Claro, convengamos que bancos que han ganado el 52% en muchos casos. Claro, la proyección de este año en base al primer bimestre de utilidades dice que van a ganar 15.000 millones de pesos, 3.500 millones de dólares. ¿Sabés lo que es utilidad financiera? Es líquida. No paga impuesto para colmo la utilidad financiera. Impuesto a lo que toman los créditos, la irracionalidad. Entonces, los pedidos a pymes están centrados en base a esta realidad, a decir, vamos en el camino correcto, pero para que las pymes puedan estar, necesitamos segmentación económica, es decir, con identificación de las pymes. Necesitamos una nueva ley que califique adecuadamente y que tenga institutos. En todo caso, podemos hacer después y explicar en qué va a consistir esa ley. Necesitamos una reforma de la ley de entidades financieras que vuelque urgentemente. Ha aumentado el 38% el crédito al sector financiero no público, es decir, al sector privado. Pero aumentaron las ganancias de los bancos. No llega, no se da en la forma, con las garantías y en la cosa. Eduardo, las tasas de interés son abusivas, son abusivas. Te cobran cualquier cosa. 5 años vos devolvés 2 veces. La refinanciación de las tasas de interés o el financiamiento de las tarjetas de crédito es realmente impresionante. Necesitamos una reforma del sistema tributario. No como algún dirigente de gran empresa que peleaba por la eliminación del impuesto al cheque y ahora como están en proceso eleccionario, estos dirigentes abandonan rápido la bandera y dicen, bueno, una reforma para que sea usado para débito fiscal, para crédito fiscal. Claro, para las grandes sí, pero para las pymes es un costo bancarizarse. Hay que entender, no se puede tomar la misma medida, no tiene el mismo resultado. Las licencias no automáticas que paran procesos de integración en las cadenas de valor. Nosotros, la Secretaría de Industria, por supuesto, ahí la Secretaría de Industria está atendiendo algunos casos. Está atendiendo. Claro, sí, y va a tener que hacerlo porque las 200 nuevas licencias que se agregaron y que totalizan esas 600, tienen especificaciones poco precisas. Claro, vos tenés, por ejemplo, de Calles recién lo que decía Calles, que el tema de la importación también está agrandado por los importadores. Hay que recordar que el efecto no es inmediato, porque si estaba el embarque, dice 60 días, y que son licencias no automáticas, es decir, no significa prohibición. Pero también hay que tener una vara distinta para la pyme, porque para la pyme puede ser mortal. Y necesitamos, además de la reforma financiera, la reforma fiscal,
por supuesto, tener en cuenta que la promoción, que la asistencia tiene que ser inteligente y que hay una multiplicidad, esto que decías vos. Hay un uso bastante, por decirlo ahora, electoral, ya que estamos en tiempo político, pero con la multiplicidad. Hay en todos lados, vos vas en la universidad, cada facultad tiene una comisión PYME, a cada municipio, cada provincia. Cuando el hombre quiere hacer algo, en realidad cuando el empresario PYME necesita, no hay cosas adecuadas. Nosotros hablamos en esta ley, crear un instituto que inteligencie eso también. Eduardo, vos eres presidente de PYME Córdoba. Pasaste un puesto de relevancia donde el roce nacional implica tener contacto directo con quienes determinan políticas. Es decir, está bien que acá vos podías tener contacto a nivel nacional, pero lo hacías a través de APYME Nacional. Hoy estás al frente de la entidad. El tema es, ¿les llevan el apunte? ¿Los atienden? ¿Hay posibilidades de que la pequeña y mediana empresa cobre un grado de sustentabilidad lo suficientemente importante como para poder decir, tenemos un reaseguro, un respaldo? ¿Hay una política en tal sentido? Yo voy a decir que los funcionarios nos escuchan. De ahí a que hagan las transformaciones, yo le digo a mis pares, porque una de las líneas de acción de esta nueva dirección de APYME es tratar de lograr la unidad de todos los dirigentes pymes que hay en el país, en un base a 3 o 4 ejes de lo que yo te estuve detallando, porque hasta que no haya esa fuerza, hay una tentación en el funcionario, en el político, de que se siente, y nosotros estamos de acuerdo con una parte de las cosas, pero no llega, es decir, está lloviendo, algunos tienen un cucharón y otros una cucharita. Claro. En eso nosotros vamos a insistir. Vos habrás visto que si bien presenté con el secretario PYME de la Nación los programas, los 30 programas que nos parecen muy interesantes, los vamos a estar presentando en Córdoba y también en la universidad, pero ahí mismo decimos que faltan cosas, que esos programas son insuficientes, incluso porque la dimensión, a pesar de que se viene multiplicando la asistencia, cuando vos ves la dimensión de algunos de los objetivos que se hablaba que hay que llegar de sustitución de importaciones, de incorporar a exportar, tiene que haber medidas concretas para que las pymes puedan exportar también y rompernos también ese vicio de caer en el exportador, en la trading. Entonces hay muchas cosas que hay que ir resolviendo. Ahora se empieza a discutir el Plan Estratégico Industrial 2020, estuve en el primer lanzamiento y estoy gratamente sorprendido, pero no lo escuché por mi boca, escucharon por la boca de los dirigentes de calzado y cuero, que han dicho, ¿sabés cuál es el miedo de los empresarios? El mismo que le manifestaron a Roura. Había 150 empresarios cuando presentaba, dice, y estos planes, estos programas están buenos, yo lo voy a usar, uno que tenía farmacéutica, dice, pero si se va este gobierno, ¿qué hace el otro? Entonces el miedo no es de lo que hace este gobierno, el miedo es de la discontinuidad. El miedo es el de no escuchar, el miedo es tener miedo al Estado interviniendo activamente, porque habría que preguntarle en política y en economía y en la dirigencia empresaria concentrada, está justamente en la no idea. Es decir, está oponerse, pero que me digan a mí qué van a hacer, cómo nos vamos a integrar en un mundo donde los flujos financieros desestabilizan el sistema. ¿Cómo se puede hablar graciosamente de la balanza fiscal o de la balanza del comercio exterior como si no nos afectara a nosotros? ¿Y a quién va a afectar? Históricamente ya hemos sabido a quién afecta, no a los grandes. Eduardo, gracias por venir. Gracias. Y nuevamente éxitos en la nueva gestión, que me imagino que debe ser bastante complicadita, ¿no? Pero interesante. Porque acá atendías a los muchachos cordobeses, ya tenés que atender todo el país, ¿no? Pero vos estás viendo que hay un momento nuevo, que es el de discusión de modelo. Y la discusión política esta no tiene que ser vacía. Se está discutiendo el modelo en una oportunidad que no se creó gratis. No reconocer que se hicieron algunas cosas bien es una fatalidad. De acuerdo, totalmente. Pero faltan, ¿eh? Faltan por mucho. Supuesto. Gracias por venir, Eduardo. Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En